Bienvenidos a Socioecosistemas. Esta es nuestra segunda conferencia. Esta vez estaremos trabajando el tema de tenencia de la tierra, entrando sobre todo por el eje de pueblos indígenas para entender cuál es la diversidad de pueblos que están involucrados en el tema de tenencia de la tierra en las tres regiones del país y cómo esto está muy vinculado con temas de ecosistemas, en particular el ecosistema forestal, pero también los recursos hídricos y otros ecosistemas asociados. Los derechos de los pueblos indígenas comienzan a ser reconocidos a partir de la Constitución de 1920. Antes de eso, los derechos indígenas no existen como política pública. Existen algunas referencias a ellos, por ejemplo, en el derecho colonial, que los va a ver como menores discapacitados y entonces genera la figura de la tutela. Durante la República sus derechos ya no van a ser tutelados, van a entrar en un cierto limbo jurídico que es parte también de la expansión de otras formas de pensamiento, como es el pensamiento liberal a lo largo del siglo XIX. Bueno, entonces la Constitución de 1920 marca un hito en la historia constitucional del Perú y reconoce por primera vez los derechos indígenas. De manera similar, las constituciones posteriores, la del 33, la del 79 y la del 93, han reconocido también derechos de pueblos indígenas, con sus diferencias entre las diferentes constituciones, debido a los regímenes políticos que cada una de ellas representa y las negociaciones que se dieron en los contextos constituyentes propios de cada una de estas constituciones. Pero con todo ello, un desarrollo y consolidación, por lo menos en el discurso normativo, de los derechos de propiedad indígena. La evolución de la legislación de tierras, decía yo, tiene una etapa colonial, tiene una etapa republicana. En general, los temas de tenencia de la tierra o de propiedad y posesión tienen que ver con la expansión de Occidente sobre los otros 4 continentes. Es el derecho de Occidente el que va a plantear la idea de un derecho más perfecto, el de propiedad, propio de esta sociedad occidental y que nace en el medioevo, que no se había dado el caso en que se expandiera rápidamente sobre el resto del planeta y articulara a otras sociedades. Estas otras sociedades que se articulan, que también tienen derechos de propiedad y posesión, van a ver sus derechos de propiedad cambiados y trastocados por el nuevo régimen colonial que se va a instalar, y a los derechos de posesión se les va a dar entonces la denominación de un derecho consuetudinario, normas consuetudinarias, costumbres, pero que no llegan a ser un derecho positivo y duro. Bueno, esto se refleja en el Código Civil del siglo XIX, que va a plantear entonces que hay que registrar todas las tierras de acuerdo a las pautas del Código Civil, si no, estas van a revertir a propiedad del Estado. Obviamente para los indígenas era difícil tomar conocimiento de estas disposiciones del Código Civil y en consecuencia, de acuerdo al derecho positivo, todas sus tierras podrían haber revertido a propiedad del Estado. De hecho, la situación práctica era esa: muchas de las tierras que no tenían un titular establecido, entonces son consideradas del Estado, y el procedimiento es que la comunidad aplica a solicitar al Estado el otorgamiento de títulos sobre estas tierras. Bueno, eso no va a ocurrir sino hasta 1974, ¿no? Mientras tanto tenemos el 19 con este Código Civil que básicamente trastoca esta visión de la tierra y que es un Código Civil profundamente, por un lado, urbano, y por otro lado, en su parte rural, refleja la problemática más bien de los latifundios y no necesariamente de la mediana y pequeña propiedad, que no aparecen como categorías jurídicas o como sujetos a ser tutelados por las políticas públicas en esas épocas. Entonces, no va a ser sino hasta la Ley de Comunidades Nativas, la 22175, el régimen de la 20653, que fue anterior en el año 74, la primera ley de comunidades, y la 22175, la posterior en la segunda etapa del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. En ese contexto se inicia
la titulación de tierras, muy fuerte entre el 74 y 78, se reconoce derecho de propiedad sobre toda la parcela indígena. Recién en el 78, con la aprobación de una ley forestal, la 21147, entonces se va a cambiar el régimen y a decir que el bosque no puede ser otorgado en propiedad a los indígenas, sino solamente en cesión en uso. Bueno, después tendremos la Ley General de Comunidades Campesinas y deslinde y titulación de comunidades, el proceso de reversión de lo que fue la reforma agraria de los años 70 y 60 en la mayor parte de América Latina, va a tener una reversión que ocurre en los 90, ¿no? Con la reprivatización de la propiedad de la tierra, procesos de reconcentración en algunas partes del territorio, ¿no? Y esto se ve expresado en la Constitución del 93, que es un intento neoliberal por crear un mercado de tierras. Se flexibiliza los derechos protegidos a la propiedad indígena y se busca promover un mercado de tierras que después va a generar, por ejemplo, una nueva ley de tierras y comunidades, una ley de titulación de comunidades en costa, la ley de servidumbre minera y petrolera, entre otras. La propiedad indígena en la Constitución del 93, entonces, aparece en los artículos 88 y 89 con la mención a comunidades campesinas y comunidades nativas, que es la forma como mayormente hemos referido a pueblos indígenas. Es recién en un proceso a partir de la aprobación del Convenio 169, que hablamos de pueblos indígenas, y un conjunto de leyes posteriores a la ratificación del convenio han incorporado esta categoría jurídica de pueblos indígenas que en la mayor parte de nuestra legislación aparece como comunidades campesinas y nativas. Pero entonces la Constitución del 93 reconoce la propiedad indígena y declara que esta es imprescriptible, ya no inembargable, ya no inembargable, imprescriptible y inalienable, que no se puede vender. Sí. Tuve un lapsus. ¿Qué hacemos? ¿De dónde retrocedemos? Repita la diapositiva donde se equivocó. O sea, aquí me equivoqué en esta. Ya, repito eso nomás. Sí. La propiedad indígena en la Constitución del 93 nos va a plantear que esta tierra es imprescriptible, es decir, no se puede plantear procedimientos de adquisición por prescripción. Pero la Constitución del 79 había planteado que esta tierra era imprescriptible, inembargable e inalienable. Entonces no se podía embargar y tampoco se podía transar en el mercado. Esto comienza a cambiar y, de hecho, durante los 90 se dan diferentes normas para permitir que las comunidades puedan vender parte de sus tierras y cambiar el uso al que destinan estas tierras, ¿no? Estas normas tienen que ver con la ley de Fujimori, que permitió que un voto de 2/3 de la comunidad permitiera disponer de estas tierras. En ese sentido, la Constitución del 93 como que reduce la protección constitucional a los derechos indígenas que habían sido establecidos en la Constitución del 79 en particular, ¿no? Ahora, como digo, esto es el discurso normativo, la práctica jurídica ha llevado más bien el vaivén de las políticas públicas, es decir, se tituló en algunos gobiernos y muchos otros gobiernos han sido reacios a titular comunidades o cuando lo han hecho han exigido altos costos en los procesos de titulación o han requerido la cooperación internacional para implementar estos procesos, ¿no? Aquí tenemos que preguntarnos dónde opera la ley y dónde está la parcela de tierra que nos preocupa hablar en un caso determinado para poder hacer un análisis jurídico que sea relevante. El derecho civil generalmente nos habla de derechos aplicables a cualquier parcela de tierra, pero tenemos que comprender que estamos en un lugar determinado en el espacio, hay curvas de nivel, hay temperatura, humedad,
hay coordenadas de longitud y latitud que entonces debemos considerar, porque de pronto en una parcela en la Amazonía, dentro de un mismo predio, en 50 metros de distancia hay 3, 4, 5 tipos de suelo diferentes. Entonces, entender las consecuencias ambientales, las consecuencias productivas de la gestión de los suelos no es simplemente una materia de prelación de derechos, sino que supone también un poquito de un análisis más complejo de en qué contextos es que se necesita que esos derechos sean respetados y vigilados, ¿no? Ahí hay que entender que no todo el territorio nacional y no todo el planeta es un área urbana moderna y regulada. Así como en la ciudad hay partes de la ciudad que no están totalmente reguladas y no cuentan con todos los servicios públicos ideales en cantidad y calidad, peor aún en partes del territorio que son del mundo rural y donde a veces la presencia de estos servicios públicos es inexistente. Ahí podemos hablar entonces de la existencia de tres economías. Una economía moderna en la que vivimos todos los habitantes de la ciudad, del circuito comercial costero, andino y de las principales ciudades de la Amazonía. Pero también hay una economía mercantilista que es la intermediación entre esta economía moderna y el mundo rural donde se encuentran los recursos naturales. Ese mundo rural es generalmente una economía de subsistencia, una economía campesina, una economía agraria, donde no hay conceptos económicos como valor presente neto, tasa de ahorro, valor de descuento, y donde el ahorro se maneja en el largo plazo a través de la gestión de recursos, como cultivar árboles, establecer ganado. Entonces, estas economías de subsistencia, a la hora de entrar en conexión con agentes de la economía moderna, no necesariamente conocen todos los términos de intercambio comercial a los que se van a enfrentar, los famosos términos de intercambio comercial internacional, por ejemplo, son absolutamente desconocidos para ello y la mercancía que se va a transar tiene que ver con ese proceso, pero más aún desconocen el valor en mercado del producto que están negociando. Entonces generalmente negocian a ciegas. Por ello un árbol de madera puede ser negociado en valores que no llegan a centavos por pie tablar, cuando el valor de ese mismo pie tablar en el mercado internacional probablemente es $10. Entonces, la articulación entre una economía de subsistencia, la economía mercantilista, la economía moderna, es también una articulación que ocurre como las venas del comercio a través de los ríos y las carreteras por los cuales fluyen los recursos naturales. En ese contexto, los temas de tenencia de tierra son importantes tanto en la ciudad capital como en estos entornos donde se aprovechan los recursos. Lamentablemente el Estado no está totalmente desarrollado en muchas partes del país como para prestar la seguridad jurídica necesaria a estas tierras, ¿no? Entonces, si a ello añadimos que esta articulación de tres economías es una articulación también de la cadena del comercio, la cadena del valor, podemos ver que hay entonces una fuerza conducente muchas veces del cambio de uso de la tierra, que son fuerzas económicas. Esto se conoce en inglés en la más reciente teoría de análisis de problemas de deforestación como los conductores de la deforestación. Drivers of deforestation es el término en inglés. Pero ¿a qué nos refiere la idea de conductores de la deforestación? Es la idea de que hay fuerzas económicas que a veces, por demandar recursos para el mercado, pueden articular una configuración territorial que puede tener consecuencias positivas o negativas que el Estado debe considerar y analizar, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de los castañeros y la demanda mundial por castaña, o si podríamos citar el caso del caucho silvestre, que es fundamental para la producción de productos de caucho de alta calidad, etcétera, ¿no? Entonces, estas tres economías
articulan la producción de recursos, pero también nos dan una imagen de situaciones de tenencia de la tierra que son muy diversas en estos tres espacios debido a la presencia o no del Estado en ellos mismos, ¿no? Sabemos pues que hay algunas formas de propiedad más allá de la propiedad privada. La propiedad pública, por ejemplo, es importante en el territorio nacional, la propiedad comunal, y también hay actores que determinan usos de la tierra y no necesariamente tienen títulos sobre ella. Pueden ser posesionarios, pueden ser jornaleros o pueden ser también los inversionistas que están comprando la cosecha de esos recursos, ¿no? En ese contexto, estas fuerzas y estas fuerzas económicas pueden adquirir recursos a través de diferentes formas de propiedad, y en ese sentido el profesor Walt Coward nos habla de paisajes dinámicos de propiedad. Es decir, que en un determinado territorio podemos tener propiedad pública, propiedad privada, propiedad comunal y tener usuarios sin tierra que también están manejando recursos dentro de una misma circunscripción. Esto es importante entenderlo porque tendemos a ver las cosas muchas veces de una manera gruesa, ideológica, y pensamos que como tenemos algunos elementos de propiedad privada, todo es propiedad privada en la ciudad, o en el territorio, o en el país. Y no, hay propiedad privada, hay propiedad pública, hay propiedad comunal. Y la propiedad comunal es importante porque en muchos de los territorios de propiedad comunal es donde se produce la cosecha de agua, la fauna, la biodiversidad, por ejemplo, la producción de lana de vicuña es manejada por comunidades campesinas altoandinas. Son ellos los que lideran el manejo en grandes áreas abiertas, en áreas silvestres, para el manejo natural de la población de camélidos, y realizan la cosecha y la esquila de la lana, ¿no? Con ello obtienen una producción, un ingreso que está articulado al mercado mundial. No puede verse como una producción de 4 o 5 campesinos, sino es una producción que termina en el mercado mundial con piezas de valor de varios miles de dólares por metro cuadrado. Entonces estamos hablando de precisamente esas venas de recursos naturales que fluyen hacia el comercio mundial, y donde es importante tener entonces en cuenta que hay esta diversidad de formas de propiedad que operan sobre un territorio, coexisten, y debemos tomar nota de ellas en el sentido de poder generar políticas públicas que abarquen, cautelen y provean seguridad jurídica a todas estas formas. En esta situación un poco compleja tenemos una Amazonía donde, además de comunidades nativas tituladas y enmarcadas, donde tenemos aproximadamente entre 10 y 14 millones de hectáreas, hay también comunidades nativas por titular, hay comunidades nativas por inscribir y titular, hay reservas territoriales que han sido ya creadas por el Estado, hay otras que están en proceso de evaluación. Este año pasado se crearon 3 de ellas, por ejemplo. Tenemos bosques de producción permanente, que son áreas forestales destinadas al aprovechamiento forestal. En ellos se otorgan concesiones forestales de varios tipos. También tenemos unidades de aprovechamiento forestal sobre 10 millones de hectáreas, concesiones forestales sobre 7.800.000 hectáreas, áreas protegidas en Amazonía. Este número ya ha aumentado, pero probablemente estemos alrededor de 18 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, una complejidad de varias formas de uso de la tierra que involucran, de un lado, procedimientos administrativos del Estado, pero de otro lado, la necesidad de brindar seguridad jurídica en los territorios donde estos derechos se implementan. Cuando llegué por primera vez a Puerto Maldonado, en 1989, tuve el gusto de conocer a un señor León Velarde, descendiente de los primeros colonos que habían llegado a Puerto Maldonado en el siglo XIX y temprano siglo XX, ¿no? El señor León Velarde me dijo: yo sé que cualquier día
un tipo con un DNI puede obtener un derecho sobre mi tierra, porque yo solo tengo el derecho agrícola. Así que para evitar que un día yo me despierte con gente caminando sobre mi tierra y argumentando que tiene un derecho minero o forestal, yo no solamente tengo la propiedad agrícola, también he obtenido una concesión forestal sobre la misma tierra y he obtenido derechos mineros sobre la misma tierra. Y si no fuera que el derecho petrolero exige ser persona jurídica, también hubiera pedido lote petrolero, para asegurar que nadie un día camine por mi tierra sin que yo lo autorice. Esta es una manera sensata en la cual el señor León Velarde había comprendido cómo la superposición de derechos puede afectar el ejercicio y la seguridad jurídica de una propiedad privada, más aún en un contexto donde no hay presencia del Estado, no hay policía, no hay ministerio público que pueda cautelar tus derechos, ¿no? Este es el contexto en el que la tenencia de la tierra es sumamente importante para pueblos indígenas. Y en el Perú tenemos pues pueblos indígenas andinos, 7 pueblos de origen andino, con mayor presencia en 5 regiones del país. Puno, Cusco, Huancavelica y Ayacucho concentran el 63% de las comunidades campesinas andinas. Y cuando miramos la tenencia de la tierra, por ejemplo, en el Alto Tambopata, este es un trabajo que hice con mi colega Boni Sobrino, en una investigación en la que éramos parte del plan maestro de la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Baguaja-Sonene. En ese proceso tuvimos que recorrer el alto río Inambari, el alto río Tambopata, visitar las zonas que estamos viendo aquí en la imagen. Son zonas de presencia de población de Puno, ¿no? Un sector de Puno que se proyecta de la parte andina hacia la parte de Amazonía baja tropical. Todo esto es Puno. Aquí esta flecha nos marca la división territorial con Madre de Dios. Entonces, en esta región de Puno, que es de selva baja, probablemente 400 metros de altura, pero tiene cordilleras de 1800, 2400 metros, llega también hasta el altiplano de 3500 metros arriba. En este degradé de ecosistemas hay también una movilización de la población que adquiere tierra y adquiere derechos sobre ella. Pero el problema es que a veces no hay presencia de las instituciones que suelen dar los derechos formalmente, y entonces aparecen otras instituciones que de manera informal buscan dar seguridad jurídica a la tenencia de la tierra. En este caso, en el Alto Tambopata encontramos que habían unidades familiares de 4 miembros más o menos, con el mayor de 12 años. Solo en algunas familias se contrataba a veces jornaleros por equivalente a 2 jornaleros y medio por persona. El salario era de 5, 6 dólares más alimentos, 5, 6 soles, perdón, más alimentos. Existía el intercambio tradicional de mano de obra, AINI, es un intercambio de colaboración comunal para hacer tareas grandes como limpiar las zanjas, un acueducto, unas terrazas, etc., ¿no? Cerca de 13.000 aymaras en la zona. La actividad principal, actividad de producción de café, el 53%, 54% de la tierra dedicado a la producción de café. Tambopata e Inambari albergan cerca de 5.000 cultivadores de café organizados en cooperativas que tienen una cosecha y comercialización centralizada por Secobasa que permite la exportación de estos productos. Entonces, una zona, digamos, remota del país, pero con una cierta presencia de producción importante que se destina al mercado mundial. En esta zona encontramos que títulos de propiedad solo tienen el 3,7% de los titulares de parcelas. Certificados del teniente gobernador, el 50,7% de los
posesionarios tenían un certificado otorgado por el teniente gobernador, que no necesariamente va a ser reconocido por las autoridades regionales. Ese era un problema en el momento. Un 9,6% tenía un certificado de posesión del Ministerio de Agricultura. Ese sí, un certificado reconocido por el procedimiento administrativo formal de titulación. Un 1,5% tenía un título de propiedad proveniente de la Ley de Tierras de Montaña, la Ley 1220 de más o menos 1908. Imagínense, estamos hablando de comienzos del siglo XX y ese es el título de propiedad que en esa parte del mundo rural la persona aún mantiene. Aquí un paréntesis para señalar que, por ejemplo, en el caso del río Abiseo encontramos parcelas de propiedad de comunidades campesinas que habían sido otorgadas durante la colonia y la comunidad pudo exhibir el título otorgado por el rey. Entonces, no se ha inscrito en el registro y no se ha actualizado y formalizado, pero hay un derecho debidamente identificado por una autoridad competente en su debido momento que ha sido otorgado y que debe ser reconocido. Pero esta es pues de la diversidad de la tenencia de la tierra de la que tratamos de hablar aquí en Socioecosistemas. No basta con suponer cuál es el procedimiento administrativo, sino hay que ir a rasguñar ahí sobre el territorio en un punto con latitud y longitud, con curva de nivel y con temperatura y humedad, que hay que analizar, no solo en un momento, sino que el año tiene 4 estaciones. Y estas estaciones son variables dependiendo si estás en la latitud 6 o en la latitud 27. Y eso significa 4 estaciones o verano perpetuo, etcétera, ¿no? Entonces, ese análisis es también importante para el análisis del impacto de la tenencia de la tierra sobre los ecosistemas. Continuando con el análisis, tenemos que un 8,1 tenían escrituras de compraventa, es decir, contratos privados de compraventa que a veces son muy poco descriptivos de en qué ha consistido la compraventa y son más bien un recibo de un contrato más bien oral, ¿no? Existía también la figura de compra de otro, es decir, otro lo compró y yo me he quedado acá porque me encargó, soy su pariente, le estoy cuidando, o ya vamos a formalizar el contrato, ¿no? También un 19% por herencia, un 1,5% por arrendado y un 2,3%, un 2,9% otros. Es decir, está todo bastante bien determinado y tenemos con claridad que el certificado del teniente gobernador y la herencia, la escritura de compraventa, el certificado de posesión son como los más fuertes, ¿no? Los más predominantes. Vemos con claridad que la mitad tiene un arreglo informal, que es el certificado del teniente gobernador, que probablemente no va a ser reconocido después en un proceso de titulación. Va a depender mucho de la voluntad política de quien esté titulando en ese momento. Hay títulos de tierras de montaña que van a requerir entonces que sean actualizados en un procedimiento específico que por supuesto la comunidad no conoce, ¿no? Entonces, avanzando en entender esta diversidad de la tenencia de la tierra en una esquina del Parque Guajasonene, encontramos que este sector, conocido como el sector Colorado, es la cabecera del Alto Tambopata, es un terreno disectado con pendientes muy pronunciadas de alta prioridad para la conservación. Son pendientes de más de 45 grados, son bosques tropicales, hay bastante agricultura en la zona, ha habido coca durante 50 años, presencia de Naciones Unidas tratando de combatir la coca y entonces desde los 70 se ha conocido que el suelo tiene una capacidad agrícola importante y se ha venido promoviendo pues la producción agrícola, ¿no? Que en la forma del café en particular. ¿Cuáles eran las condiciones sociales el 2003 cuando entramos a trabajar en la zona? El INEI decía que ahí vivían 61 personas. El teniente gobernador decía que vivían 227 personas. El parque había hecho 2 censos en 2 años diferentes y tenía 2 resultados diferentes. 148 personas el 2000, 79 personas el 2002. Según la información del parque, ninguno tenía título
usaban la tierra para cultivos de pan llevar, coca y otras cosas cotidianas. Habían 250 granjas abandonadas el año 2002. Creían que el área era perfecta para agricultura y minería, a pesar de los problemas de degradación ambiental que pudieran mencionarse. Había poca ocupación del área debido a que INRENA había anunciado su decisión de no permitir la titulación de las tierras dentro del parque desde el año 1990. En este sector del Alto Tambopata, conocido como el sector Colorado, la administración del área protegida no tenía un comité de coordinación con la población local en ese sector. Tenían 4 guardaparques que tenían una presencia continua, entre continua y esporádica, pero que no permitía una relación permanente con todos los miembros de las diferentes comunidades en la zona. Algunos conglomerados de población se negaban directamente a ir a las reuniones a las que eran invitados por las autoridades del área protegida. No había coordinación intersectorial y no se conocía ni la ley de áreas protegidas ni su reglamento. El sentimiento de la población frente al área protegida era el que rechazaban la delimitación del área protegida. Ellos querían que la línea se mueva un poco más al norte para permitir que se instalaran sus parcelas y tener más chacras y permitir que llegara más gente a hacer café. Querían que el sector Colorado a Palpas del Rosario fuera excluido del parque. Este es el sector que les estoy indicando en el sur de Baguajasonene. Y percibían que las áreas protegidas eran una limitación a sus vidas, a su acceso a recursos. La legislación de áreas protegidas establece algunas limitaciones a los derechos de propiedad y, por ejemplo, pide que la población se haya establecido en la zona antes del establecimiento del área protegida. Se reconoce los derechos de propiedad preexistentes, pero entonces se les impone limitaciones, por ejemplo, en los tipos de uso que se pueden permitir, ¿no? Y luego tienen que someterse a la autoridad del área protegida para coordinar su aprovechamiento. En la zona del sector Colorado encontramos algunos problemas que estaban mayormente relacionados con la tenencia de la tierra. El mayor problema era la informalidad en la tenencia de la tierra. Es decir, hemos hablado de los que tenían título y hemos visto una diversidad de formas de título que había ahí, pero además de eso hay muchos otros que no tenían título. En ese conglomerado es que aparece la discusión entre un certificado de posesión o otorgado por el teniente gobernador o por una autoridad vinculada con el Ministerio de Agricultura, ¿no? Y entonces la diferencia o la discusión sobre cuál es mejor título, y esto hasta termina siendo un motivo de estatus social a nivel local. Había un interés en formalizar la propiedad de la tierra en la zona. Había también la preocupación de que la propiedad informal impedía el acceso a apoyo financiero y de fuentes de cooperación y del gobierno, lo que afectaba la capacidad productiva de la zona, ¿no? Otro de los problemas era el problema de los suelos amazónicos, que son usualmente ácidos, pobres en nutrientes y que por la actividad agrícola pueden verse erosionados o consumidos en su capacidad nutriente muy rápidamente, llevando entonces a que lo que fue una plantación de café se expanda sobre nuevas áreas de bosque, ¿no? Este es un proceso que en la zona se da de manera compleja entre café y coca, y es difícil saber quién llegó primero, si fue la coca o si fue el café. La zona ya tiene una presencia de producción agrícola de varias décadas, si no centenas. Los conflictos locales estaban principalmente relacionados a delimitación entre comunidades y parcelas agrícolas. En el sector Chocal, por ejemplo, el conflicto más frecuente se debía a parcelas que se sobreponían unas con otras porque los límites no estaban bien definidos. En varios de los asentamientos, los tenientes gobernadores y los agentes municipales hacían propuestas para mejorar la calidad de vida de la población, que incluían, por ejemplo, hacer un censo de la tierra
y delimitar con apoyo técnico y financiero para poder entonces mejorar la producción agrícola en la zona. En Pacaysuso, en Chunchusmayo, en Yanamayo Panchas, había también un pedido para resolver problemas de actividad minera que estaba afectando la producción en la zona. Se pedía al INRENA que proporcionara concesiones forestales para tener actividad productiva forestal en la zona. En fin, la gente estaba llena de iniciativas que permitieran cambiar o mejorar y profundizar su economía agrícola, ¿no? En ese contexto llegó el proyecto de café de Alto Tambopata, la ONG Conservación Internacional y la empresa Starbucks International se asociaron. Starbucks era parte del grupo de donantes de Conservación Internacional, que son empresas que están interesadas en apoyar temas de medio ambiente. En ese sentido, por ser parte del grupo de amigos de Conservación Internacional le propuso un proyecto innovador: comprar café del Alto Tambopata, un sitio donde Naciones Unidas había trabajado desde los años 50 tratando de erradicar coca, con proyectos de cooperación, con proyectos para armar cooperativas, una producción casi sin pesticidas en la mayor parte y viniendo de zonas sin caminos, ¿no? Entonces, producción del área protegida, del entorno del área protegida, producción del bosque, que comienza a articularse con la ONG, viene a hacer los estudios. Parte de la información que presentamos aquí tiene que ver con los estudios que hizo Conservación Internacional. Y entonces decidieron apoyar a Secobasa con un programa de café orgánico que iba a ser revisado cada año para mejorar y monitorear su avance. Se diseñó y organizó la propuesta en base a reuniones con comités de los agricultores, se desarrolló asesoría técnica en campo, se esperaba lograr guía para tener un proceso de certificación que añada valor a esta producción. Se establecieron reglas estrictas, un sistema de supervisión entre colegas y mecanismos de control entre los propios miembros de la cooperativa para hacer funcionar estas reglas. Se ayudó en encontrar buenos clientes a través del programa de socios de Conservación Internacional. Conservación Internacional no quiso tomar un rol protagónico en este proyecto, sino que fuera más bien Secobasa la que se fortaleciera. Se realizó un estudio socioeconómico y diagnósticos en el año 98 y en el 2003. Para 2003 habían 1.440 productores organizados. El precio que estaban consiguiendo con Starbucks era 3 a 4 veces el precio que les hubiera ofrecido el acopiador local. Estaban ahorrando intermediarios entre el Alto Tambopata y el Callao. Estaban negociando directamente con Starbucks. Pasaron en un año de una producción de $500,000 a $1,500,000, es decir, triplicaron sus exportaciones en un año. Y Secobasa, que era la central que organizaba a todos estos campesinos que no estaban contentos con el área protegida, llegaron a ponerse de acuerdo en resolver las diferencias con el área protegida. Se dio una reducción en el uso de fuegos, que es una práctica campesina muy común sobre zonas, sobre todo en la época seca. Se redujo contaminación, erosión y el uso de pesticidas. Entonces vemos cómo un entorno de propiedad comunal, con una diversidad de tierra muy compleja, donde no necesariamente la propiedad privada predomina y donde el registro público no está actualizado, pero lo que le interesa al mercado no es la seguridad jurídica de la tierra, es la producción de la tierra. Y si la producción tiene un valor como para llegar a Ámsterdam y ser tostado, o llegar en este caso a Estados Unidos, a la central de Starbucks, para que lo puedan tostar y nos lo devuelvan como café peruano del Alto Tambopata y lo podamos consumir en las tiendas de Starbucks, ¿no? Entonces aquí hay una asociación importante entre una situación de tenencia comunal de la tierra
en una situación de inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, pero de importante valor de producción agrícola. De la misma manera podemos hablar de carbono, de bosque, de madera, de fauna, servicios ecosistémicos, ecoturismo. Entonces, ¿qué lecciones nos quedan? Debemos entender que la tenencia de la tierra impacta sobre los ecosistemas. Y entonces necesitamos mirar no solo a los títulos de la tierra o los certificados de posesión, sino a las categorías de diferentes tipos de tierras a las que estamos accediendo y los tipos de recursos a los que estamos accediendo. La posesión ocurre más allá del Estado, más allá de la voluntad del Estado de dar seguridad jurídica a la tierra. El Estado puede querer titular o no titular, pero la posesión ocurre cotidianamente. Esto es un factor que hay que tener en cuenta. Las áreas protegidas, a pesar de sus dificultades, también ayudan a detener la invasión de tierras. La invasión de tierras, debo decir, es una constante en el mundo rural. Cualquier pueblo pequeño del mundo rural tiene en su plaza principal un comerciante de tierras, a veces privadas y saneadas con título, otras veces públicas, de propiedad del Estado, sobre las cuales se llevan migrantes que entonces destruyen propiedad del Estado, a veces en la forma de áreas protegidas, a veces en la forma de otros bienes nacionales, ¿no? Entonces, hay que entender que la actividad productiva puede proveer sinergias positivas para la conservación, pero entonces hay que tener en cuenta también la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra y la importancia de la intervención de estos conductores, estas fuerzas económicas que pueden conducir la deforestación para que no lo hagan de tal manera y más bien sean sinergéticas con mantener el bosque en pie. Las poblaciones locales normalmente demandan interactuar con el Estado y demandan una interacción para conseguir apoyo y servicios públicos. La tenencia de la tierra es un tema central, pero no es un requisito para la actividad económica exitosa. El Estado tiene que entender que no se trata simplemente de otorgar y repartir títulos, sino mejor aún asegurar garantías para que el Estado pueda prestar sus servicios y esta actividad productiva pueda articularse con el mercado mundial. Esto supone la presencia de policía, Ministerio Público, Defensoría, carreteras, servicios de salud. Algunas otras acciones pueden tener también impactos positivos con actores del mercado, como apoyo técnico, fortalecimiento institucional, que tienen también un mayor impacto positivo a través del impacto económico sobre formas de propiedad informal de la tenencia, ¿no? El enfoque de un solo sistema legal para todos fue muy utilizado por el sistema legal occidental cuando el sentido era tomar la tierra y los recursos de las otras poblaciones. Pero ahora el propósito ha cambiado a fin de mantener una conservación ambiental que no puede ser lograda en el espacio social si no damos avenidas para que el sistema legal reconozca la diversidad de la vida social, particularmente en relación con también unos muy diversos ecosistemas y sus componentes. Si la conservación de ecosistemas es tu preocupación, entonces tienes que mirar a todos los componentes de los arreglos sociales, de las actividades económicas, más que solo mirar a los procedimientos legales y formales. El Estado necesita leer el derecho en el contexto de los arreglos sociales en el sitio, particularmente en relación con la tenencia de la tierra. Las áreas protegidas requieren presencia del Estado e interacción en el espacio local para ser viables en manos de la población local. El mejor ejecutor de políticas públicas es una población local que conoce esas políticas públicas y las respalda. Pero si el Estado no está presente o cuando llega con el enfoque de infractor, entonces es difícil que el poblador local asuma la colaboración y la seguridad de que el Estado también va a respaldar sus derechos, ¿no? El control local de recursos naturales ocurre a pesar de consistentes esfuerzos de regularlo
a través del sistema legal. El sistema legal intenta evitar que los actores locales tengan palabra y decisión en las políticas públicas, pero lo cierto es que en el aprovechamiento de recursos son los actores en el espacio local los primeros informantes de qué ocurre, los primeros que pueden entonces monitorear las políticas públicas, ¿no? Bueno, y así pues hemos podido revisar una variedad de temas involucrados en entender el contexto en el que opera la tenencia de la tierra en el mundo rural, ¿no? Poder mirar una ventanita del Parque Baguaja-Sonene y los diferentes arreglos de diversidad de los que tienen garantizada formal o informalmente su tenencia, y la complejidad de todos los otros que estando en el mismo sitio ni siquiera tienen un título informal de la tierra. Esa es la complejidad del mundo rural en la que el Estado se plantea políticas públicas, pero no necesariamente cuenta con los medios e instituciones para llevarlos adelante. Esa es la reflexión que queremos aportar desde Socioecosistemas, ayudándonos a tener una mirada un poquito más compleja de problemas que son jurídicos, pero que tienen un profundo significado ambiental, social, económico, ¿no? Muchas gracias.